Ya, hermano. Oremos. Padre nuestro, agradecemos por esta mañana que nos das de vida, por esta bendición que nos da. Pedimos que nos bendiga esta mañana al estudiar tu palabra, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, nuestra mente, guiándonos a toda verdad, a toda luz. Bendice los hermanos que escuchamos tu palabra hoy, las hermanas, los hermanos escuchamos tu palabra, seamos bendecidos, guíanos pues en esta hora, danos fortaleza, danos ánimo, que Señor podamos tener el ánimo de Cristo. Amén. Guíanos pues en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, pues bienvenidos acá a esta hermosa reunión, lo, lo más lindo, el oasis que hay en este mundo. Son estas 24 horas sagradas y gracias a Dios porque podemos estar aquí, acercarnos a Él, aprender de Él. Y yo he venido teniendo unos estudios personales durante la semana y aunque no amerita tener un tema de eso, pero solamente voy a estudiar un estudio que envié a los hermanos nuevos y ese estudio, pues la hermana White dice que debemos estudiar el libro de Zacarías, los primeros 4 capítulos, porque esos 4 capítulos se aplican a la crisis y a las necesidades del pueblo de Dios de los últimos días. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Si se aplican a las necesidades del pueblo de Dios de los últimos días, ¿serán de especial atención para nosotros o no? ¿Qué Amén, opinan? hermanita. Amén. Amén, hermano. Entonces, por lo tanto, yo les estoy mandando eso porque mi ministerio es profético. Mi canal se dice que es un canal profético que registra los acontecimientos de los últimos días. Y por lo Gloria a Dios. tanto, esto es de los últimos días, es para el pueblo de los últimos días. Así que yo los quiero mantener bien, bien al día con todas estas cosas, ¿vale? Amén. Que estén bien alimentaditos con pan fresco. Entonces dice los versos del 1, vamos a leerlos corriendo, los versos del 1 al 14 dice, el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Y me preguntó, ¿qué ves? Yo respondí, he aquí veo un candelabro hecho todo de oro, con un depósito encima, y en la parte superior del candelabro están sus 7 lámparas con sus 7 conductos para las mechas. Sobre él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Proseguí y pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, ¿no sabes qué son estos? Yo dije, no, Señor mío. Entonces me explicó diciendo, esta es la palabra de Jehová para Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran montaña? Delante de Zorobabel serás aplanada. Él sacará la piedra principal con aclamación de gracia, gracia a ella.
Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, las manos de Zorobabel pusieron los cimientos de este templo y sus mismas manos lo terminarán. Así conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. ¿Quién despreció el día de las pequeñeces? Quiero hacer este silencio aquí en esta frase, hermanos, porque de verdad que nosotros, el pueblo de Dios, los que estamos siendo candidatos a los 144,000, tenemos que aprender a despreciar el día de las pequeñeces, porque estamos en momentos en que tenemos que pasar por grupos pequeños, a veces de dos, en cada zarandeo, en cada tormenta. Tenemos que quedar a veces pequeños, a veces con dos, y a veces no se sabe si solo, como si no hubiera otra persona en el mundo, y seguir caminando solos con Dios, como caminó Enoc, dice la hermana Guay. Enoc caminó solo con Dios, y si aunque nosotros nos toque, como Juan 5:66, perdón, Juan 6:66, cuando el Señor les dio el sermón y les dijo que tenían que comer su carne y beber su sangre. O sea, les dijo que tenían que estudiar su palabra y que la tenían que vivir, que tenían que comer el pequeño librito como el ángel de Apocalipsis 10 que apareció poniendo un pie en el mar y el otro sobre la tierra y con un librito abierto en la mano y fue y le dijeron a Juan, ve y toma el librito que tiene el ángel y él fue y lo tomó y le dijo, cómelo. Y será en tu boca dulce como la miel, pero amargará su vientre. Y es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas. Entonces, la mayoría de los discípulos, cuando les dijo que tenían que comer su carne y beber su sangre, que tenían que practicar su palabra, no solamente oírla, sino hacer lo que decía, someterse a las instrucciones del Señor, porque en realidad se necesita disciplina. Entonces ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Dura es esta palabra. Y se fueron la gran mayoría, porque la palabra era dura. ¿Y cuántos quedaron? Solamente los discípulos, 12. Y era grandísimo el grupo y se volvió pequeño. ¿Quién despreciará el día de las pequeñeces? Cuando nos toque quedarnos pequeños. Ojalá no fuera así. Es muy triste, es doloroso y hay que pedirle a Dios que nos ayude mucho, pero hay que tomar las lecciones porque ya nos dan consuelo, porque el Señor tiene lecciones para la crisis en cada momento y nos da palabras de consuelo. Y Amén. entonces dice, ¿quién menospreciará el día de las pequeñeces? Otros si no les importaba que la palabra fuera dura. El Señor les dijo, ¿queréis iros también vosotros? Dice, pero ¿a quién iremos? Nadie más tiene palabras de verdad. Y esas palabras de verdad, aunque les parecieran duras, ellos estaban buscando, era eso, la verdad. Entonces dice, ¿quién menospreciará el día de las pequeñeces? ¿Dónde iba leyendo? Dice, no sé en dónde iba, se me perdió. ¿Alguien iba leyendo conmigo? Ah, ya lo encontré. Iba leyendo el verso 10 de Zacarías 4. ¿Quién despreció el día de las pequeñeces? Se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Y ahora estudiando, yo traduciendo los últimos videos del anciano Jeff, dice que la plomada son los 7 tiempos.
son la llave, es la piedra angular, es la plomada, que nunca, que quiere, él dijo, quiero que vean cuán seguros, cuán bien establecidos ahora, más que nunca antes, son los 7 tiempos. Y ojalá ustedes miren esos videos. Y bueno, yo traté de hacerlo lo mejor que pude y trataré de mejorar cada día más para ustedes, para, no para el Señor y también para la salvación de las almas de todas, las de ustedes y la mía también. Pero ojalá oren con el Señor que si alguna cosa no la pude hacer lo mejor, pues que el Señor me ponga lo que me faltó. Porque yo lo entendí. Y es demasiado importante. Entonces dice, se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. La plomada no está en todas las manos. La plomada no está sino en las manos de los que Dios haya escogido. Aquellos 7 ojos son los de Jehová que recorren toda la tierra. Y le hablé diciendo, como dice el anciano Jeff, fueron 8 los que entraron en el arca. Apenas 8 personas se salvaron en el diluvio, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Luchemos por ser de los escogidos, hermanos, porque estamos en un momento que extraviarnos en este momento es demasiado, demasiado desastroso. Y dice, aquellos 7 ojos son los ojos de Jehová. Dice, ¿quién despreció el día de las pequeñeces? Se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellos 7 ojos son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Aquellos 7 ojos son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y cuando usted oye el número 7, ¿con qué le trae a su mente? A mi mente, el Señor me trajo los 7 tiempos que recorren a través de toda la Biblia. Y ahorita la profecía de los 7 tiempos, que fue desechada desde 1863, está recorriendo todo el planeta Tierra. Entonces dije, hablé, ¿qué significan estos? Aquellos 7 ojos son los de Jehová que recorren toda la tierra. Y le hablé diciendo, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelero? Hablé de nuevo y le pregunté, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que están al lado de los tubos de oro y que vierten de sí aceite como oro? Me respondió, ¿no sabes qué son estos? Yo dije, no, Señor mío. Y él dijo, estos son los 2 que fueron ungidos con aceite y que están delante del Señor de toda la tierra. Mi guía dijo, elevad la norma en toda educación escolar. Ahora yo les digo una cosa, hermanos, y ahorita que vamos a tratar con el PDF que ustedes ven ahí. Y esos son artículos del reformador Jeff. Y en esos artículos del reformador Jeff, en Arkansas los están tomando hace rato, hace bastante rato, y los están estudiando a las 7 de la noche de allá. Y yo dije, quiero reunirme con ellos. Quiero reunirme, pero a las 7 de la noche de allá, ¿qué horario tengo yo aquí en España? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces yo pregunté en Google, las 7 de España, ¿qué horas es en Arkansas? Y me dijeron la 1 de la mañana. Me estuve despierta anoche hasta la 1 de la mañana. Tal vez alguien me haya visto compartiendo mensajes en Facebook. Estaba despierta, casi no dormí. Me quedé despierta hasta la 1 y a la 1 de la mañana me conecté y no entraban, no entraban. Cuando al fin me conecté, como a las 3 de la mañana, estaban en la reunión. Y estaban estudiando un artículo 19 que se llama el número 19, el libro de Daniel. Y el que tiene esos artículos es un hermano, me gustó su método de estudio.
pero me gustaría que ustedes estuvieran allí en ese artículo. Esto es una escuela profética y hace preguntas, pero qué cantidad de preguntas a cada momento. Y dice, y bueno, ¿y qué son los 7 tiempos? ¿Y qué significaron los jóvenes hebreos allá en el horno? Y y les pregunta, pero son estudiantes humildes que se sientan en el humilde asiento del alumno y contestan sus preguntas con humildad. Y me gustó mucho el estudio. Les digo, hermanos, a veces uno cuando va a la iglesia a oír superficialidades, uno dice, fui, perdí mi tiempo y mi dinero. Pero yo anoche que me quedé, hice vigilia para poderlos escuchar, quedé llena, hermanos. Me quedé contenta. Valió la pena mi vigilia. Y de eso les, Amén. y de eso les voy a hablar hoy, de lo que, de ese tema. Pero quise tener también este tema porque también se aplica a nuestro tiempo y a nuestras crisis y a nuestras necesidades. Y entonces dice acá, elevar la norma en toda educación escolar. Esto es una escuela profética. El Señor nos tiene en una escuela profética. No debéis establecer una norma más baja. La disciplina debe ser más... Amén, amén, amén. Amén. ¿Qué dice, hermana? Escucha esta frase. La disciplina debe ser mantenida. La disciplina es la organización que Dios mismo reveló y que Él hizo. Dice, la disciplina debe ser mantenida. ¿Cómo dice? La disciplina debe ser mantenida. Me pierdo. Elevar la norma en toda educación escolar. No debéis establecer una norma más baja. La disciplina debe ser mantenida. Enseñad a los jóvenes por precepto y por ejemplo. Yo no puedo enseñarles a ustedes algo de precepto si yo no lo estoy viviendo. Si yo no lo estoy viviendo y les estoy enseñando algo, no me crean ni me hagan caso. Pero si me lo ven viviendo y está en la Biblia, pues el Espíritu Santo le dará poder a las palabras que se digan. Amén. Dice, enseñad a los jóvenes por precepto y ejemplo. No ha habido demasiada severidad. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A veces nos dicen, es que son muy severos, es que no son comprensivos, pero ¿qué dice acá la palabra? No ha habido demasiada severidad, sino por el contrario, ha habido suma debilidad en la acción. Pero los obreros no deben desesperar. Trabajad con el Espíritu de Cristo, con la mente de Cristo para corregir los males existentes. Es natural que los obradores de maldad tengan la simpatía de los que son como ellos, pero los fieles pastores del rebaño tienen lecciones que aprender a fin de mantener una norma elevada y, sin embargo, enseñar que la estrella de la esperanza todavía brilla. Trabajad con paciencia, pero reprended el pecado con firmeza y no lo justifiquéis. El recurso de las mentiras dichas para cubrir el pecado debe ser desbaratado para que las almas pobres y engañadas no sigan marchando dormidas hacia su ruina eterna. ¿Qué dice? El recurso de las mentiras dichas para cubrir un pecado, hermano. ¿Cuántas veces por cubrir un pecado decimos mentiras y mentiras y más mentiras? Y dice, el recurso de las mentiras dichas para cubrir el pecado debe ser desbaratado para que las almas pobres y engañadas no sigan marchando dormidas hacia su ruina eterna. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. El pecado, la vergüenza, el dolor y las tinieblas abundan por doquiera, pero Dios sigue concediendo a las almas de los hombres el precioso privilegio de cambiar las tinieblas por la luz, el error por la verdad, el pecado por la justicia,
Sin embargo, la paciencia y la misericordia divinas no esperarán para siempre. Sin embargo, la paciencia y la misericordia divinas no nos van a esperar para siempre. Nadie piense que puede esconderse de la ira de Dios detrás de una mentira, porque Dios dejará al alma sin esa escapatoria. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. La tormenta de la ira de Dios se está preparando y quedarán en pie solo aquellos que están santificados por la verdad en el amor de Dios. Ellos serán escondidos con Cristo en Dios hasta que la desolación haya pasado. Él saldrá para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos y sea el lenguaje, no encubrirá más a sus muertos. Y dice la hermana, sea el lenguaje del alma. ¿Cuál debe ser el lenguaje del alma? Esta oración, que ya la tengo publicada tanto en mi estado como en el Facebook. Señor, sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión. ¿Y qué es el turbión? La ley dominical. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión. Hasta el puerto de salud guía tú mi embarcación. Otro asilo aquí no hay. Indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Hermanos, yo estoy estudiando el capítulo, el libro de Zacarías hace varias semanas atrás. Y voy aquí, pero sinceramente, hermanos, parece que yo me hubiera puesto a buscar esto, porque estas palabras son precisamente las que necesitaba. Precisamente Amén. las que yo necesitaba. Y entonces, pues quise compartirlas con ustedes, quise traerlas acá. Hay más, es grandioso, hay más. Pero también dije, voy a tener solamente esto y después tengo lo demás, porque este artículo, el libro de Daniel, de Larry Lecher se llama el hermano. Está muy importante. Es el artículo 19. Estos artículos son escritos por el anciano Jeff. Y yo estuve escuchándolo. Y él, bueno, tiene su oración. Yo también le voy a traducir esos videos. Ustedes los verán. Dios mediante, si me da fuerza, me da ayuda, me da tiempo, voy a traducirlos. Así me toque trasnochar. Si Dios me lo permite, no voy a ser jactanciosa como Pedro, no voy a decir que yo voy a poderlo hacer por mi propia cuenta, porque no soy como los otros hombres, Dios me guarde, Señor. Pero sí le pido el favor de que me lo ayude a traducir, porque me gustaría, transmitir todas las palabras que él dice, y aunque yo lo he visto varias veces, a mí se me borra, o sea, la mente no es tan fuerte que pueda ser como una grabadora y grabe totalmente todo. Pero voy a tratar de transmitir lo que recordé, lo que recuerde. Y va a hablar aquí del libro de Daniel, va a hablar de los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 del libro de Daniel. Y va a hablar del significado profético de la palabra hora en el libro de Daniel o en el Antiguo Testamento. Y él, bueno, pues él ora y hace su introducción y después le dice a las personas que el que quiera hacer preguntas, que se sienta libre para hacer sus preguntas y que si alguno quiere leer el artículo, pues que lo puede leer, que se sienta libre para leerlo, pero que si no lo quieren hacer, pues que él estará feliz de empezar a leer el artículo. Por allá alguien le dijo, yo quiero, y él le dijo, puedes hacerlo, y empezó a leer el artículo. Así que dice acá, vamos a empezar con esta introducción de este artículo y dice, el significado profético de la palabra hora en el libro de Daniel.
La palabra hora, que solo se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. O sea que yo decía, pero ¿por qué van a decir que la palabra hora solo se encuentra en el Antiguo Testamento? Si la palabra hora también se encuentra en Apocalipsis 17, donde dice que los reyes, el séptimo reino, tendrá poder por una hora. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que me van a decir que la palabra hora solo se encuentra en el Antiguo Testamento? Y yo estaba que preguntaba, pero ¿será que estoy entendiendo mal? ¿Será que? Entonces, cuando vine a leer, ay, ya entendí, menos mal, Señor, que no abrí mi boca, porque lo que dice es, la palabra hora que solo se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, o sea, el Antiguo Testamento tiene muchos más libros, pero en el único libro que se encuentra la palabra hora es en el libro de Daniel. Siempre se asocia con algún tipo de juicio. El capítulo 3 representa la ley dominical, con énfasis en el estandarte representado por Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, el capítulo, recuerden, hermanos, la palabra hora solo se encuentra en el antiguo, en todos los libros del Antiguo Testamento. En el único libro que se encuentra es en el libro de Daniel y se asocia con algún tipo de juicio. Y el capítulo 3 del libro de Daniel representa la ley dominical con énfasis en el estandarte representado por Sadrach, Mesach y Abednego. Y si Sadrach, Mesach y Abednego son un estandarte, entonces serán símbolo de quién, hermanos. ¿Quién podría decirme? ¿Quién será levantado como un estandarte cuando salga la ley dominical? Los 144,000. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego son un símbolo de los ciento cuarenta y De cuatro los ciento cuarenta y así cuatro como el mil. capítulo 3 representa también la ley dominical. ¿Ve cómo armoniza todo? Amén. En el capítulo 4 se representa la llegada de la advertencia del mensaje del primer ángel en 1798. Entonces, recuerden, el capítulo 3 representa la ley dominical, el capítulo 4 representa la advertencia de la llegada del mensaje del primer ángel en 1798. Cuando se usó por segunda vez el capítulo 4, representó el inicio del juicio investigador el 22 de octubre de 1844. En el capítulo 4, los dos usos de la palabra hora representan la historia de los mensajes del primer, segundo, representan los mensajes del primer y segundo ángel que fueron dados desde 1798 a 1844. Esta historia es la de los 7 truenos del Apocalipsis 10. O sea, esta historia es Apocalipsis 10:4, ¿no? Porque ahí es donde los 7 truenos emitieron sus voces y Juan iba a escribir y oyó una voz que le dijo, no escriba lo que dijeron los 7 truenos, sino séllalo. Entonces, esa es la historia que representa esa historia que dijeron los 7 truenos de Apocalipsis 10. Los 7 truenos están representados por las 2 veces que se emplea la palabra hora en el capítulo 4. O sea que la palabra hora está representada por los 7 truenos. Y si esa palabra hora representa juicios por los 7 truenos, también representa juicios. Y por lo tanto, también representan la historia del tercer ángel desde 1989 hasta la inminente ley dominical. Y ahora yo les voy a explicar eso. Si los 7 truenos fueron dados en el mensaje del primer y segundo ángel, y los mensajes del primer y segundo ángel llegaron en 1798
hasta 1844, porque hasta 1844 llegan los mensajes del primer y segundo ángel, porque de 1844 en adelante se empieza a dar el mensaje del tercer ángel. Entonces, si de 1798 hasta 1844 llegan los mensajes del primer y segundo ángel, y esa es la historia de los siete truenos de Apocalipsis 10. Y entonces dice que entonces esos siete truenos también están representados por las dos veces que se emplea la palabra ahora en el capítulo 4 de Daniel, que son juicios, pero dice, y por lo tanto también representa la historia del tercer ángel desde 1989 hasta la ley dominical. ¿Y por qué representa la historia también de la misma manera como 1798 a 1844? O sea, hace una línea paralela de 1989 hasta el día que salga la ley dominical, que es inminente, está próxima a salir. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque los siete truenos y el primer y segundo ángel dice que es donde es el movimiento milerita, que es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Y qué dice de la parábola de las 10 vírgenes? Que fue verdad presente en el movimiento milerita y que será verdad presente ¿cuándo? Que será verdad presente para cuál movimiento al final. Para los 144,000, o sea, para nosotros. Amén. Amén. Porque dice que la parábola Amén. de las 10 vírgenes fue verdad presente para el tiempo milerita, pero que se repetirá al fin de la letra, al final del mundo, en los últimos días, en el movimiento de los 144,000. Entonces, si los siete truenos son los mensajes del primer y segundo ángel, y también dice que en el tercer ángel se combinan los mensajes del primer y segundo ángel con el tercero. Entonces, el primer ángel para nosotros llega en 1989 para combinarse con el tercero. Y el segundo llega en el 2020 cuando llega el chasco. Entonces ahí se está repitiendo lo que dijeron los siete truenos en la época milerita, se vuelve a repetir en nuestra época. Porque el movimiento milerita es el principio y el movimiento de los 144,000 es el final. Y Apocalipsis 1:8, el Señor dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y en Isaías 44 y 46 y otros pasajes del Antiguo Testamento nos dicen que el Señor es el primero y el último, el que con las cosas que hizo al principio nos está prediciendo el final. Entonces, con lo que hizo en el movimiento milerita desde 1798 hasta 1844, que es el principio, eso nos está prediciendo lo que está aconteciendo ahora con nosotros acá. Y por eso nosotros tenemos que saber las cosas que están ocurriendo, porque ya las vimos allá prefiguradas en el movimiento milerita, en el movimiento filadelfiano que de 1856 empezó a dejar la profecía de los siete tiempos y en 1863 ya dejó de ser movimiento, se registró como iglesia y empezó a ser la iglesia de la Odisea. Pero que en estos momentos tiene que dejar de ser la iglesia de la Odisea y volver a ser la iglesia de Filadelfia para que sea como lo mismo que la imagen de la bestia y la bestia una octava iglesia, pero que es de entre las siete. Amén. Amén, Amén. 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 Si siguen mi lógica, bueno, gracias por decirme amén. Vamos a continuar. En el capítulo 5, la palabra hora también representa la ley dominical, pero el énfasis se centra en el fin del sexto reino de la profecía bíblica. ¿Dónde está eso? En el capítulo 5. Pero bueno, voy a llegar hasta aquí. Voy a leer dos párrafos más y voy a recordar todo lo que ellos meditaron Hermana,
Hermanita, disculpe, capítulo 5 de Apocalipsis, ¿no? No, estamos hablando del capítulo 5 de Daniel. Estamos trabajando con los capítulos 3, 4 y 5 de Daniel. Y usted sabe qué fue lo que sucedió allá en esos capítulos 3, 4 y 5. En el 3 fue cuando Nabucodonosor establece su imagen y manda que se arrodillen delante de la imagen. Cuando él recibió juicios de Dios y se creí, y fue llevado con las bestias por 7 años. Y cuando fueron echados en el horno de fuego. Entonces, todo eso tiene sus aplicaciones para nuestro tiempo. Amén. Porque segunda de Corintios 10:11 dice que las cosas que se registraron en la Biblia para nuestra enseñanza se registraron para los que alcanzamos los fines de los siglos. Y esos somos nosotros, los candidatos a 144,000. Entonces Amén. dice, en el capítulo 5 la palabra ahora también representa la ley dominical, pero el énfasis se centra en el fin del sexto reino de la profecía bíblica. ¿Cuál es el sexto reino de la profecía bíblica, hermano Germán? Si me puede decir, o cualquiera otro de los que está aquí que lo sepa, ¿cuál es el sexto reino de la profecía bíblica? Que lo diga ¿Estados para... Unidos? ¿Cómo, hermano? ¿Estados Unidos, hermanita? Estados Unidos. Muy bien, hermano. Muy bien. Estados Unidos es el sexto reino de la profecía bíblica. Entonces, el capítulo 5, la palabra ahora también representa la ley dominical, pero el énfasis se centra en el fin del sexto reino de la profecía bíblica. La hermana White dice ley dominical en los Estados Unidos y y ley dominical en los Estados Unidos y luego ruina nacional. Entonces, si es ruina nacional, es el fin del sexto reino. Él pasa a ser de la ONU, el principal país de la ONU, pero como reino independiente ya terminó. Entonces, pero el énfasis se centra en el fin del sexto reino de la profecía bíblica. Estados Unidos, como lo ejemplifica el fin del primer reino de la profecía bíblica. ¿Cuál fue el primer reino de la profecía bíblica? Porque ese primer reino de la profecía bíblica está ejemplificando algo o ilustrando a los Estados Unidos. ¿Cuál fue el primer reino de la profecía bíblica? Babilonia. Muy bien, hermana, Babilonia. Entonces Babilonia está ilustrando, Dios ilustra, predice o ilustra al fin con el principio. Y si Babilonia fue el primer reino, pues Estados Unidos siendo el último tiene que ser prefigurado por ella, ¿no? Así es. Porque después viene otro séptimo reino, pero no es de una sola nación, sino es el globalismo. Y eso prefigura otra cosa, que vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta allá. Una, una preguntita para aclarar. Sí, ¿El señora. globalismo, el globalismo es lo mismo que la ONU? Exactamente, exactamente. Ok, ok. Y ese globalismo tiene su rol que cumplir y el rol que cumplir que tienen ellos, la ONU, es sacar ley dominical en el mundo. Ese es su papel. Entonces dice, en el capítulo 5 la palabra ahora también representa la ley dominical, pero el énfasis se centra en el fin del sexto reino de la profecía bíblica. Estados Unidos, como lo ejemplifica el fin del primer reino de la profecía bíblica, o sea, Babilonia, en el capítulo 3 el énfasis se centra en la bandera. Aquí dice, lo traduce bandera, pero como nosotros conocemos el término, porque esto es una aplicación que me tradujo este PDF, como nosotros conocemos el término, el énfasis se centra en el estandarte que está en el horno. ¿Y quién es el estandarte que está en el horno? Abel, Mesac y Abednego, que nos, que nos están ilustrando a los candidatos a ser 144,000 que pasemos la prueba.
Entonces el énfasis se está centrando en quién, en nosotros, ¿verdad? Pero el capítulo 5 se centra en el destino de Belsasar y su juicio particular, aunque Daniel finalmente aparece en la historia que representa el estandarte, porque Daniel también nos prefigura a nosotros que somos el estandarte, Amén. porque confiamos en que vamos a pasar esta prueba. Pero hermanos, El Señor nos ayude. vamos a meditar en esto entonces. Amén. El primer reino de Babilonia, entonces prefigura el reino de los Estados Unidos. Y Babilonia, también prefigura la Babilonia espiritual, pero también va a prefigurar la Babilonia moderna, que es la triple unión. El dragón, la bestia y el falso profeta. Dice, cuando Estados Unidos extienda su mano a través del abismo para hacer la mano de la bestia y la mano del espiritismo, entonces vendrá la ruina nacional, ¿cierto? Y ese es el reino que termina, esa es la Babilonia moderna. Amén. Pero el tiempo de Nabucodonosor, el tiempo de Nabucodonosor, Nabucodonosor es un hombre que va a ser salvo. Nosotros vamos a conocerlo en el cielo, ¿verdad? Amén. Pero Babilonia o Nabucodonosor, porque son términos intercambiables del rey al reino. Un rey es un reino. Entonces, ese reino de Babilonia, en el periodo de Nabucodonosor, Nabucodonosor siendo un hombre que se salva por, por, por la fidelidad de Daniel y del estandarte de los jóvenes hebreos. Porque se arrepintió genuinamente. Amén. Entonces él es símbolo de un cordero, ¿no? ¿Sí? Porque se salva, es símbolo de un cordero. Entonces el tiempo en que Nabucodonosor reinó es símbolo del tiempo, porque esos 70 años del reinado de Babilonia tipifican los años de 1776 hasta que salga la ley dominical, que es el tiempo de Estados Unidos. Entonces, esos 70 años del reinado de Babilonia están prefigurando todo ese tiempo del reinado de los Estados Unidos. Y ustedes van a ver cómo ahorita aquí en este mismo PDF lo nombra el Señor, nombra que Tiro, que es el catolicismo, ha sido olvidada durante 70 años como los años de un rey. ¿Y cuándo es que Tiro, que representa el catolicismo a la bestia, cuándo empezó a ser olvidada? En 1798, cuando recibió su herida mortal. Dígame amén si me están siguiendo. Ahí, Amén. ahí empieza la Babilonia, ahí empieza la bestia o la Babilonia, la ramera, a ser olvidada. Y en 1798 ya estaba empezando la nación de los Estados Unidos. Y mientras dure el tiempo de la nación de los Estados Unidos, ella dice que está en Samaria, ella es olvidada, ella casi no se oye ni nada de eso, ¿cierto? Cuando salga ley dominical en los Estados Unidos, ahora ustedes sí van a ver que yo digo que este papa está listo para hacer rol. Entonces, entonces, ella es olvidada desde que recibe la herida de muerte hasta la ley dominical, y el Señor dice que ramera olvidada ha sido olvidada por 70 años. Ahí es donde está prefigurando el tiempo del sexto reino como 70 años. ¿Sí lo ven? Ahí. Benedicto, Ahí lo está prefigurando. Desde 1798 la ley dominical dice que en ese tiempo es que la ramera es olvidada 70 años como los años de un rey, o sea, como los años del sexto reino. Y entonces dice
que durante ese tiempo, esos 70 años simbólicos de los Estados Unidos, desde 1776, porque él empezó a formarse desde 1776 hasta la ley dominical, ese periodo simbólico está simbolizado como 70 años. El tiempo que Estados Unidos está haciendo un cordero y está liberando los esclavos y todo eso, que todo eso hace paralelo con el reino del norte y del sur de allá de Israel literal, ese tiempo es el tiempo que él habla como cordero. Pero cuando Estados Unidos empieza a hablar como un dragón que ya empezó y a sacar leyes eclesiásticas y a unir la iglesia con el Estado, entonces ese tiempo representa el tiempo de Belsasar que habló como dragón, porque Belsasar no se perdió. Belsasar tuvo la oportunidad de haber visto las lecciones que le enseñó su abuelo, el rey Nabucodonosor, y prefirió vivir una vida de egoísmo y de confort hasta que hizo la fiesta y una mano escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra, esos son los 2520 y esos son los 7 tiempos de esparción. Amén. Entonces el tiempo de Nabucodonosor representa al Cordero de Estados Unidos, una bestia que sube de la tierra con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero el tiempo de Belsasar representa el tiempo, pero hablará como dragón. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermanos? ¿Algún comentario? Hermanita, me hace un favor, me puede recordar el dragón, el falso profeta y la bestia representan. La Babilonia moderna. Están Ok, están en Apocalipsis, anote, Apocalipsis 16, 13 y 14. Vi salir de la boca del dragón, y vi salir de la boca de la bestia, y vi salir de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para 16 y 17. reunirlos para el día de la batalla del Armagedón. 17. Ok. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, hermana. 16, 13 y 14. Apocalipsis 16, 13. los versos 13 y 14. Ah, bueno. Gracias, Entonces, hermanita. sigo leyendo acá. En la ley dominical se representa la hora de la dedicación de Nabucodonosor y la muerte de Belsasar. En la ley dominical se representa la hora. O sea, como habla de una hora, son juicios. Horas son tipo de juicios. Y en la ley dominical se representa ese juicio de la hora. Y es la dedicación de Nabucodonosor y la muerte de Belsasar. La dedicación de Nabucodonosor fue su imagen toda de oro sobre la que él mandó que se arrodillaran y la adoraran. La hora representada como el inicio del juicio en el capítulo 4 indica el inicio del juicio investigador del 22 de octubre de 1844, cuando se terminaron los 2300 tardes y mañanas. La visión Mará, el 22 de octubre de 1844. Allí empieza el juicio investigador y el Señor Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y empieza a revisar los libros de todo lo que es el mundo cristiano para ver quién de verdad es cristiano y quién no. Empieza ya el 22 de octubre de 1844. Pero allá el 22 de octubre de 1844 también termina la visión Chazón. Y la visión Chazón, usted viera cómo preguntó el hermano Larry sobre la visión Chazón a la hermana Michelle, al hermano Brian, a varios hermanos allá les preguntaba y les volvía y les hizo muchas preguntas. Pero yo no sé si yo puedo hacer aquí todas estas preguntas y ustedes me vayan a contestar como contestaban esas personas allá, pero voy a probar. Hermana Natalia, para usted y para el hermano Toño, cuál es la visión? La visión Mara son las 2300 tardes y mañanas.
Y esa ilustra lo que es la divinidad, porque es cuando se terminan que el Señor pasa al lugar santísimo y empieza la purificación del santuario. Pero en un artículo anterior él está diciendo, pero y pregunta Larry, pero ¿qué se necesita? ¿Cuál es el remedio para que el santuario sea purificado? Pero yo solamente le voy a preguntar a usted, yo les voy a decir cuál es el remedio, pero solamente le voy a preguntar a ustedes cuál sería, ahí está hablando de la visión Mara, que es el santuario. ¿Cuál sería la visión Chazón ahí? Porque ahí también termina la visión Chazón. ¿Cuál sería la visión Chazón que termina el 22 de octubre de 1844? Que comienza el 22 de ¿Qué octubre termina? del ¿Qué termina? ¿Qué termina? La Chazón. Mm, Porque la ¿Visión visión de la Chazón? La 2300, sazón, sí, la visión de la la, sazón terminó cuando Jesús pasa al lugar santísimo. sí, pero ¿cuál es esa? Porque es que ahí terminan dos profecías, terminan las 2300 y ¿cuál otra termina ahí? 2520. Sí, señor, Las 2520. 2520 y bien por usted, hermano, porque tiene poquito tiempo Muy y bien, verdad Germán. me demuestra que Bendiciones. va entendiendo, me demuestra que va entendiendo Se me exactamente. adelantó, me Se le adelantó. adelantó, pero yo quiero, así sea poquito lo que yo les tenga acá, quiero que me lo queden. Esto es una escuela profética y por eso yo hago preguntas, porque yo quiero que Increíble. entiendan estas cosas inteligentemente. Entonces yo quiero que ustedes vayan a Daniel capítulo 8 13 y 14 y me lean esos dos versos. Daniel. Daniel 8. Daniel 8 13 y 14. Amén. Lo leo, hermanita. Sí, por favor, hermano. Dice, y oí a un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo dura la visión de continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario en el ejército En el ejército. para ser hollados? Y el 14 dice, y el que me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ujú. Está literalmente hablando de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, pero en la pregunta del verso 13, cuando le dice, ¿hasta cuándo durará la visión? No, no le vamos a poner sacrificio, porque la hermana White dice que fue una palabra añadida. Con ¿Hasta, Sí, razón. hasta cuándo durará la visión permítame, hermana, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y de la abominación desoladora? santuario pisoteado. Y el santuario y el ejército para ser pisoteados. Entonces está hablando del continuo y de la abominación desoladora. Y hemos dicho que el continuo es ¿qué, hermano? ¿Lo recuerda? O la hermana Natalia, si lo recuerda, ¿qué es el continuo? Que empezó desde Paganismo. el paganismo, que muy bien, hermana. Paganismo. El paganismo que empezó desde el 320, desde el 723 antes de Cristo y termina en el 538. Ese es el paganismo. Y luego dice, y la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora que empieza en el 538 y termina en el 1798? El papalismo. El Papa, de los papado. papas. Entonces, El papado. pero el paganismo dura 1260 años y el papalismo 1260 años y 1260 más 1260 nos da ¿cuántos años? 520. 2520. Entonces en 2520. el verso 13 nos está diciendo que hasta cuánto dura la visión de los 2520 y el santuario y el ejército para ser pisoteados. Esa es la pregunta. Y viene el maravilloso numerador y le dice, porque ya habían andado algunos años y ya quedaban solo 2300. Entonces él viene y le dice, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Y las 2300 tardes y mañanas habla que el santuario va a ser purificado. O sea que la visión
la visión del santuario es la visión Mare, porque esa fue la que Vale. Gabriel le explicó a Daniel, se la explicó parcialmente, pero hay otra visión del continuo y el papalismo, que es la visión ¿qué? Chazón. Mal. O sea que los 2520 es la visión Chazón. Y la visión Chazón, y la visión Chazón representa el ejército. Y los 2320, que es la visión Mare, representa el santuario, la divinidad. Y el ejército, o la visión Chazón, representa la humanidad. Y juntas terminan el 22 de octubre de 1844, cuando el Señor empieza a combinar su divinidad con la humanidad. Y la, re- y la profecía Chazón desde 1856, el movimiento milerita que empezó a perfilarse como a pasar de Filadelfia, de filadelfiano a la odicense, empezó a rechazar los 2520 o la visión Chazón desde 1856. Y a los 7 años y en 1856, porque Miller, la visión de los 7 tiempos o la visión Chazón, fue la primera doctrina que Miller descubrió. Pero Miller descubrió la visión, la visión o la profecía de los 2520 para las 10 tribus del norte, que empezaban en el 723 y terminaban en el 1798. Pero en 1856 Irán Epson descubrió las 2520, que empezaron en el 677, cuando Manasés fue llevado cautivo a Babilonia, Ujú. y terminaban en 22 de octubre de 1844 con los 2300 años. Eso lo descubrió Irán Epson, y publicó un artículo en 1856 que lo dejaron sin terminar, porque de ahí empezaron a rechazar los 2520. Hasta 1863 sacaron un nuevo diagrama sin los 2520. Anoten esas citas porque son hitos muy importantes. Entonces, en el 2004 2004-2005 se vuelven a encontrar esos diagramas del 1843 y 1850, y los estudian, y el Señor usa al anciano Jeff para volver a traer esto y presentarlo a la iglesia, y el adventismo moderno lo vuelve a rechazar. Pero esos son los 7 ojos y esa es la piedra angular. Y ese es el Cordero 2520, como nos dice el deseado de toda la gente, es que el Cordero 2520, que iban a sacrificar a las 3 de la tarde del 31, en el año 31 después de Cristo, a las 3 de la tarde, en ese momento Cristo muere y hay oscuridad y hay un gran terremoto y hay confusión y caos por todas partes, y el sacerdote asustado deja caer el cuchillo de sus manos, y el cordero que iba a ser sacrificado se escapa, porque no necesitaban ya que ese cordero fuera sacrificado, porque estaba muriendo Cristo en lugar de ese cordero. Y el cordero que se escapó fue el cordero 2520 desde que Jesús empezó su ministerio hasta que fue crucificado. Tenían que sacrificar 2520 corderos, pero uno escapó, convirtiéndose Jesús en el cordero 2520. Los 7 tiempos, la piedra angular. Amén, hermanos. Amén. Amén, amén. Entonces, la visión Chazón, es la visión. Amén, amén. Gracias, hermano. Entonces, la visión Chazón es la visión que tuvo Daniel en el río Ulai, en el río Hidekel, pero la visión Mara es la que tuvo Daniel en el río Ulai. Y la del río Ulai son los 2300 años, y la del río Hidekel son los 2520 años. Amén. Bueno, Amén. entonces aquí habla de la visión Mara y de la visión Una Chazón. preguntita antes que siga. ¿Cómo, hermana? Una preguntita. Adelante, Si, hermana. si- si el río Ulay es vida y el Idekel es muerte,
¿por qué la profecía de los 2520 llega ahí, a Ezequiel? Hermana, porque es que la profecía de los 2520 es esparción, pero también significa tiempo de reunión. Porque Ya, cuando usted mira, cuando el Señor, todo eso es cuando estudiamos el capítulo 7 de Isaías, porque él le dijo, lleva a tus hijos contigo y llevó un hijo que su nombre significa un remanente volverá. Entonces, de esa esparción va a salir un remanente. Y de esa esparción, eso es el reino de Israel fue dividido en dos reinos, el reino del norte y del sur. Cuando sí, sí, empieza, sí, cuando termine esa esparción, que el Señor combine nuestra divinidad con nuestra humanidad, la humanidad. los que pasemos la prueba ya no serán más dos naciones, será una sola nación. Se unirán los dos palos Amén. de Ezequiel. Ya, Entonces, ya, 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 ya. para los que no se arrepienten es muerte, pero para los que nos arrepentimos es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, pero sí representa algo diferente. Para los que se arrepienten representan la humanidad, pero en cambio los 2300 representa el santuario que es la divinidad. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la abominación desoladora y el ejército y el santuario y el ejército para ser pisoteados? Es que ¿hasta cuánto? 2300. Entonces, entonces ahí pone la otra profecía, el maravilloso numerador, hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. Entonces esa visión chazón representa la parte humana Ajá. que tiene que ser, que tiene que arrepentirse, que tiene que venir al Señor, que tiene que orar, que tiene que venir a buscar el remedio, porque esa visión dice, Daniel muy clarito, en Daniel 9 dice que nosotros y el pueblo de Israel y nosotros también como pueblo de Israel, que desde 1856 empezamos a desechar las profecías y que estuvimos y militamos en la iglesia adventista desechando las profecías y todas esas cosas, nosotros somos ese pueblo de Israel. Y cuando le preguntan hasta cuándo dura la visión del continuo y la abominación desoladora para ser pisoteados, y el cierto santo le dice hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. Entonces Daniel no entendía y Daniel va y le ora al Señor y le dice, hemos pecado. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. No hemos obedecido tus mandamientos y nos han venido las maldiciones que están escritas en la ley de Moisés. Y cuando usted vaya a Levítico 26, usted mira cuáles son las maldiciones y cuáles son las bendiciones. Después de que enumeran las bendiciones, dice, y si caminares en rebelión contra mí, yo también caminaré en rebelión contra ti y volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Entonces, cuando nosotros desde 1856, 1863 hemos caminado en rebelión y llegamos al chasco del 18 de julio del 2220, pues estamos bajo las maldiciones de la ley de Moisés. ¿Qué tenemos que venir a hacer? ¿Cuál venir? Arrepentirnos, pedir perdón a Dios. Él preguntaba a los hermanos cuál es el remedio, y por allá le decía uno de uno africano, pues la oración, sí, sí, correcto, la oración, pero ¿qué más? Porque es una escuela de profecía. Arrepentimiento. Y él les tenía que preguntar, Arrepentimiento. también le dijeron arrepentimiento, pero bueno, ¿y qué más? Todo eso está correcto, pero no es lo que estoy buscando. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? ¿Qué fue lo que rechazó el liderazgo para nosotros y empezó a llevarlos? ¿Qué fue lo que rechazó el liderazgo para nosotros los 144,000? ¿Qué fue lo que rechazó el liderazgo? La profecía de los 2520. Pero ¿qué más rechazó? En sí que empezó, ¿cuáles eran los eventos que estaban en esas profecías? Porque dice que eso eran lo que decían los 7 truenos, también lo dice al inicio del artículo.
lo que decían los siete truenos, la historia que estaba oculta, el tiempo del fin que era 1798, pero también hay otro tiempo del fin que es 1989. ¿Qué fue lo que empezó a rechazar la iglesia en sí? Rechazaron 1989, que fue la caída de la Unión Soviética, ¿sí o no? Nunca lo Ajá, aceptaron y no lo quisieron enseñar. Rechazaron el 9/11, ¿sí o no? Amén. sí, Y todos los estudios que nos trajeron hasta el 18 de julio del 2020 sacaron una carta diciendo que nosotros no éramos adventistas y que ellos que no estábamos predicando la doctrina adventista y que no teníamos nada que ver con ello. Entonces desecharon todo lo que Dios ha guiado este movimiento hasta acá. ¿Sí o no? Amén. sí. Amén. Entonces, ¿cuál era entonces el remedio? Porque al desechar todo eso, estamos caminando en rebelión contra el Señor y estamos bajo la maldición de los siete tiempos. ¿Y cuál es el remedio? Decía Larry Lecher. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál fue? Volver ¿Cuál allí, fue? pues. Porque cuando el ángel recibió, cuando llegó el primer ángel en 1798, recibió poder el 11 de agosto de 1840. Amén, que se cumplió una profecía ya. ¿Cuál se cumplió? El, Usted me la puede decir, por favor. El 11 de agosto de 1840. ¿Qué pasó el 11 de agosto de 1840? ¿Qué imperio, la cena, qué imperio cayó el 11 de agosto de 1840? el otomano. Persia. El otomano, Persia. usted estuvo en Turquía y usted sabe todas esas cosas. Cayó el Imperio Otomano y eso había sido predicho 2 años antes. Está en el conflicto de los siglos, en el capítulo final, una profecía significativa en la parte final del capítulo. Está eso que dice que Josías Lish predijo eso 2 años antes y 11 días antes Ajá, de cumplirse dijo el día, la hora y el año y se cumplió. ajá, ¿Y cómo él interpretó él esa profecía que la dijo y se cumplió? Con el principio de día por año. Entonces, cuando se cumple esa ajá. profecía, se confirma el principio de día por año. Amén. ¿Qué principio se confirmó el 9/11 del 2001, cuando recibió poder el mensaje del tercer ángel? ¿Cuál fue el principio que se confirmó? Hermanita, que se inicia el juicio para nosotros. Sí, muy bien, hermano, lo felicito. Se inicia el juicio de los vivos, pero esa tampoco es la respuesta que estoy buscando. El principio que se confirmó allí y lo que es el remedio. Isaías 28, Amén. 9. Felicitaciones, hermana. Ese es el remedio para nosotros que Un poquito estamos. allí, un poquito allá. Exactamente. Y ese es el remedio. Ese es el remedio para nosotros que estamos bajo la maldición de Moisés por haber rechazado estas cosas. Volver a las sendas antiguas. Y cuando volvemos a las sendas antiguas, entonces dice, se cumple lo que dice Daniel 12:4. ¿Qué dice Daniel 12:4? Por favor, hermano Germán, léame. ¿Qué dice Daniel 12:4? Daniel 12:4. Dice así. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará. Amén. ¿Eso qué es, hermana? El aumento de conocimiento que El tenemos, aumento de hermana, que Dios nos está conocimiento, la dando. lluvia tardía. Porque muchos Amén. correrán de un lado a otro
línea sobre buscando, línea, buscando renglón palabras. tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá, correrán de un lado a otro a través de la Biblia y la ciencia se Amén. aumentará y eso es la lluvia tardía, un aumento de conocimiento. De conocimiento. Entonces, cuando nosotros, allá cuando el Señor le da poder al mensaje, el tercer ángel da el remedio, arrepentirse y volver a las sendas A antiguas. las sendas antiguas. Paraos en los caminos y preguntad cuáles son las sendas antiguas y hallaréis reposo para vuestras almas. Pero ¿qué dijeron? No andaremos, ¿verdad? Andaremos, dice la iglesia adventista. Dijeron que no iban a andar. Entonces, no echaron mano del remedio, pero hay un grupo que está echando mano del remedio y está arrepintiéndose y estamos volviendo a las haciendas antiguas, pero muchos dicen, no, 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 eso es que eso está muy difícil estudiar así, las profecías, más bien, predícanos cosas más fáciles, predícanos cosas halagüeñas donde no tengamos que emplear tanto la mente, Gracias, hermana, gracias. donde no nos tengamos que esforzar. Pero pueden decir eso, pero nosotros tenemos que seguir en el camino que Dios nos ha señalado. Está Amén. mandada. Amén. Amén. Entonces el remedio para estar bajo esa maldición es Cuando volver a las sendas antiguas. la Adelante. antigua. Una preguntita. Daniel 12:4 nos dice, no, Daniel 12:1 nos dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel. O sea, en este tiempo del fin, ¿verdad? Claro, Cuando él dice, y cuando en está, aquel tiempo. cuando él se levanta es porque se cierra el tiempo de gracia. Pero Amén. antecitos de que él se levante, nosotros tenemos que volver a las sendas antiguas y un poquito aquí y otro poquito allá, y ahí descubrimos las profecías y ahí descubrimos el mensaje. Y no basta descubrirlo, no basta descubrirlo. La cita que Vivirlo, leímos hay esta que mañana vivirlo. dice que hay que vivir el mensaje, que hay que obedecerlo, porque solamente tener el conocimiento y vivir de otra manera y ocultar nuestros pecados diciendo una mentira y otra mentira y otra mentira, que ciertamente cuando venga el fin Dios empezará a castigar eso y no parará hasta que termine. Porque al profeta Dios nos guarde. Isaías, que cuando vio la visión del profeta Isaías, vio la visión en el capítulo, creo que fue, ¿cuál capítulo fue donde él ve la visión? No me acuerdo en este momento, no voy a decir el capítulo porque no sé cuál, pero ve la visión y él dice, ay de mí que soy hombre de labios inmundos y que habito con un pueblo de labios inmundos y porque han visto a mis ojos a Jehová de los ejércitos y le dan un carbón para convertirlo y se le tocan los labios con ese carbón Isaías, ¿no? que representa el mensaje. ¿Cómo? Isaías, Isaías, ese es Isaías, hermana, el capítulo 3 de Isaías, El por ahí. capítulo 3 y le dicen, Por ahí yo creo, por ahí está comenzando. sí, por ahí, Isaías. y después de que le dan el capítulo, le dicen, ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Dice, heme aquí, envíame a mí, y le dan un trabajo que hacer para Dios, esta obra que nosotros hacemos, y porque Él nos Él nos ilustra a nosotros, y le preguntan, y entonces Él le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Dice, hasta que las ciudades queden vacías y no haya morador, y las casas queden sin hombre, y la tierra quede desolada, o sea, hasta que salga la ley dominical. Y dice que si aún esa gente que viene así, de esa manera, que no vive el mensaje que se le dice y viene, aún volvieren otra vez a la plataforma de la misma manera, volviere la décima parte y se la volveré a destruir. Pero ahí solamente quedará la semilla, los que tienen el aceite, los que van a vivir la verdad. Así que uno tiene que saber El Señor que nos ayude. que el Señor nos ayude, que si nos toca el día de las pequeñeces con poquitico, pues con poquitico, si ya no es la primera vez que pasamos por eso, ya lo hemos pasado muchas veces. Tenemos que seguir avanzando. Sigo leyendo entonces acá.
Dice, en la ley dominical se representa la hora de la dedicación de Nabucodonosor y la muerte de Belsasar. La hora representa como el inicio del juicio en el capítulo 4. Identifica el inicio del juicio investigador el 22 de octubre de 1844 y también el inicio del juicio ejecutivo en la ley dominical. En la ley dominical es ya el juicio ejecutivo, cuando se aplica ya el castigo. Ya sea la Ajá. apertura de los libros del juicio en el santuario celestial el 22 de octubre de 1844 o el inicio del juicio de Dios sobre quienes rechazaron la salvación. Al inicio del juicio ejecutivo, en la ley dominical, la advertencia sobre cualquiera de los dos juicios inminentes se representa en el capítulo 4 de Daniel mediante el primer uso de la palabra hora. Vuelvo y leo esa. La advertencia sobre cualquiera de los dos juicios inminentes se representa en el capítulo 4 de Daniel mediante el primer uso de la palabra hora. El inicio real de cualquiera de los dos tipos de juicio se representa mediante la segunda vez que se usa la palabra hora en el capítulo 4 de Daniel. Hay que estudiarse esos capítulos para que ustedes recuerden en dónde se aplica esto. El término gramatical para la palabra hora, tal como lo emplea Daniel, es polisemia. Una polisemia es una palabra con varias definiciones que pueden agruparse bajo el mismo título. Las 5 veces que, o sea que esa palabra tiene varias definiciones, se puede agrupar bajo ella las varias definiciones que tiene esa palabra hora. Las 5 veces que Daniel usa la palabra hora se refieren al juicio, pero cada una aborda diferentes aspectos del juicio retributivo de Dios. Cada una Cada una aborda diferentes aspectos del juicio retributivo de Dios, llamado juicio ejecutivo o del juicio investigador, donde Él determina quién se salvará o no, ya sea el juicio investigador que comenzó el 22 de octubre de 1844 o el juicio ejecutivo que comienza con la inminente ley dominical. Allí en el juicio ejecutivo ya quienes llegan a ser juzgados. Es juzgado ya la nación de los Estados Unidos. Es juzgado los demócratas, que ellos ya también quedaron, ya les llegó su juicio y no saben que ellos ya les llegó su juicio. Pero también es juzgada Ajá. la iglesia adventista. Dentista, Ella ya efectivamente. fue pasada por alto como corporación, pero también es juzgada el Partido Este Republicano. movimiento, este movimiento. Pero primero, el Partido Republicano, que empezó su juicio el 5 de noviembre del 2004. Ya les Ajá. están dando su Sí, oportunidad y ellos están echando para abajo la Constitución y están haciendo todas esas cosas. Y ya finalmente, están y fallando. finalmente Trump, como lo hizo Ronald Reagan, porque fue el primer presidente republicano, Ronald Reagan hizo un pacto secreto con el papado, pues Trump también va a hacer un pacto secreto. De eso no nos vamos a enterar y no sabemos si ya lo tiene hecho con el papa actual. Porque si lo hizo Ajá. el primero está ilustrando el fin, pues ya sabemos eso, que Trump va a hacer un pacto con el papa y sacará ley dominical y echarán para abajo la constitución. Entonces, cuando salga ley dominical, termina su juicio para el Partido Republicano y los Estados Unidos caen completamente, pero también estamos este movimiento que está siendo juzgado. ¿Quiénes son las vírgenes sabias y quiénes son las vírgenes insensatas? ¿Quiénes son esas vírgenes sabias que están preparando sus corazones, recibiendo este mensaje y viviéndolo, apartándose de sus pecados? En la boca de los santos no es hallada mentira. Está viviendo el mensaje en sus actos, en su vida. Entonces así está preparando sus corazones para recibir el aceite de oro que viene de esos dos tubos de las ramas de olivos
que a los vasos que serían nuestros corazones de recibir la palabra que es divina para que se combine con nuestra humanidad, como te estaba explicando anoche, Sobeida. ¿Me estás oyendo? Dígame si me escuchas. Amén, hermana. Cuando recibes la palabra y la vives y empiezas a cambiar, porque si a mí la palabra Ujú. me dice no robes, pues yo miro algo que me pueda robar y dice no, la Biblia dice que no tengo que robar, lo dejo quieto. No, 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 no levantes falsos testimonios ni mientas en la boca de los santos, no ha sido hallada mentira. Pues yo no tengo que mentir. Así se me une el cielo con la tierra, tengo que decir la verdad. No voy a echar mentiras para ocultar algo de mí que no quiera que se entere. Si vienen problemas por decir la verdad, que vengan, porque el Señor es fiel y estoy diciendo la verdad y Él me va a defender. Y yo lo he experimentado en mi vida, me ha defendido. Entonces, pues esa palabra se está haciendo entonces carne en nosotros y se está haciendo la combinación de la divinidad con la humanidad. Entonces, esas son las vírgenes sabias que están teniendo aceite, pero cuando el esposo se tarda, todas se duermen. Y cuando a medianoche se oye el clamor de medianoche que le dice, ahí viene el esposo, salir a recibirlo, y se levantan aquellas que están practicando el mensaje y aderezan sus lámparas, que es la palabra de Dios, todo lo que ellas tienen ahí en su mente y que lo han practicado, y vienen las insensatas que tienen toda esa palabra, pero no la han vivido, siguen con su carácter, siguen echando una mentira para tapar otra y otra y otra, siguen no practicando el mensaje y les dicen, mira, danos de tu aceite porque se nos va a apagar la lámpara. Y dicen, no, no nos va a alcanzar para nosotras, mejor vayan a los que compran y compren para vosotras y ellas se van a comprar y mientras se van a comprar viene el esposo, las que estaban listas se fueron con el esposo y entran a las bodas y el esposo cierra la puerta y cuando ya compran aceite las que vienen, por favor, señor, señor, ábrenos la puerta y ¿qué le responde el señor? No los conozco. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tristeza. Pues nosotros tenemos que, todavía estamos a tiempo de practicar el mensaje porque no cumplamos esa profecía de que el Señor nos diga que no nos conoce. Y Larry Lecher decía que le dicen, Señor, pero ¿cómo que no nos conoce? Luego no comimos en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, no curamos a los enfermos en tu nombre. Dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces ya hemos sido advertidos, ¿cierto? Pero no vayamos a ser como los discípulos que les advirtieron que el Señor iba a ser entregado en Jerusalén, que los jefes, los sacerdotes y los jefes de los sacerdotes lo iban a hacer sufrir, que lo iban a crucificar y todo lo que le iba a pasar y ellos se les dijo y que él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día y todo eso les fue predicho, pero ¿qué pasó? Que ellos como esperaban era la liberación de un reino terrenal, entonces alejaron esas palabras de su mente porque ellos tenían la esperanza de que Él los liberara del yugo romano, de la esclavitud del yugo romano y que les devolviera el reino a Israel. Y su entonces libertad. cuando vino que el Señor murió y todas sus esperanzas se defraudaron, quedaron chasqueados como si nunca se los hubiera predicho. Y cuando salga la ley de dominical, todos los acontecimientos que van a pasar han sido completamente, claramente profetizados, pero para muchos, para la mayoría, van a ser como si nunca se les hubiera dicho nada de esas cosas. Entonces vamos a continuar leyendo.
El juicio retributivo ejecutivo de Dios comienza con la ley dominical y se intensifica progresivamente hasta llegar al fin del tiempo de gracia para la humanidad y las 7 plagas. El capítulo 5 de Daniel utiliza la palabra ahora para ilustrar el juicio ejecutivo de Dios representado por la muerte de Belsasar y el fin de la nación de los gobernantes. Un juicio particular para Belsasar, porque Belsasar sabía todas las cosas, pero ¿qué hizo? ¿Le puso atención? No, vivió como él quiso. Entonces vino su juicio ejecutivo. Murió y la nación fue entregada a los medos y a los persas. En aquella misma hora aparecieron, vamos a leerlo, el capítulo 5 de Daniel utiliza la palabra hora para ilustrar el juicio ejecutivo de Dios representado por la muerte de Belsasar y el fin de la nación gobernada. Aquí es donde aparece la palabra hora en Daniel 5:5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, el cual escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía parte de la mano que escribió. Entonces dice la palabra hora, ¿no? En aquella misma hora. Hola. Entonces ahí aparece la palabra hora y está relacionada con el juicio de Belsasar. El juicio ejecutivo comienza con la ley dominical, que también está representada por la dedicación de la imagen de oro por Nabucodonosor. Pero esa hora, ahí está otra vez la palabra ahora, se centra más a la liberación del pueblo de Dios en la crisis que se desencadena con la ley dominical. El juicio ejecutivo de la ramera de Tiro y también de los Estados Unidos comienza con la ley dominical, que es la hora que simboliza el juicio del libro de Daniel. Y es lo que yo les dije, que cuando ya salga ley dominical, viene la ruina nacional, pero viene donde le dan la oportunidad a la bestia, ¿no? Al catolicismo, donde van a sacar ley dominical en Estados Unidos y después las Naciones Unidas en todo el mundo. Y ella va a volver a hacer canciones de buena melodía, pero canciones de prostituta, y termina su tiempo de prueba porque vendrá la perdición sin nadie quien le ayude, pero no tendrá excusa porque le han dado oportunidades si le dan el tiempo para que gobierne, y si ella quiere puede buscar de Dios, pero no, ella no busca de Dios, ella vuelve a hacer lo mismo que en la edad oscura. Amén. ¿Alguien quiere comentar algo? Voy a volver a leer ese párrafo y a ver si alguien quiere hacer algún comentario allí. El juicio ejecutivo comienza con la ley dominical, que también está representada por la dedicación de la imagen de oro de Nabucodonosor. Pero esa hora se centra más en la liberación del pueblo de Dios, en la crisis que desencadena con la ley dominical. El juicio ejecutivo de la ramera de Tiro y también de los Estados Unidos comienza con la ley dominical, que es la hora que simboliza el juicio en el libro de Daniel, pero que esa ley dominical también, él no la nombró ahí, pero a mí me parece que eso también simboliza Apocalipsis 17, cuando dice que estos reyes tendrán, que esos reyes tendrán poder como reyes durante una hora, que es la hora que comienza ahí. Pero en ese juicio ejecutivo se enfatiza más en la liberación del pueblo de Dios. ¿Y por qué creen ustedes que ahí se enfatiza más en la liberación del pueblo de Dios? ¿Alguien me quiere hacer un comentario? ¿Por qué creen?
Porque dice que el juicio ejecutivo comienza con la ley dominical que también está representada por la dedicación de la imagen de oro de Nabucodonosor y para que me contesten, piensen qué fue lo que pasó con la dedicación de la imagen de Nabucodonosor. ¿Qué es el punto importante que quedó escrito allí para nosotros? Todos tenían que arrodillarse, pero ¿todos se arrodillaron? No, hermana. No, Abel, Mesad y Abed-Negro no se arrodillaron. Y si usted estudia la historia de Abed-Mesad y Abed-Nego, dice que llegaron los maliciosos cuando vieron que ellos no se arrodillaron y vinieron y los acusaron ante el rey Nabucodonosor. Y cuando le dijeron que ellos no se habían arrodillado ante la imagen, los mandó a llamar, estaba muy furioso y les dice, ¿es verdad que ustedes no se arrodillaron, no me obedecieron el mandamiento y no se arrodillaron ante mi imagen y que no obedecen a mi Dios? Vamos a ver, vamos a ver, voy a hacer sonar otra vez todos los instrumentos musicales y tienen otra oportunidad para que se arrodillen, porque si no se arrodillan, ¿qué Dios es el que los va a poder librar de mi mano? Sí, sí, sí tienen ese registro en sus mentes de esa historia. Sí, sí, hermana. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos, ¿qué le contestan? Le dicen, no, no necesitamos que nos des otra oportunidad. Porque Creemos no nos que vamos a olvidar. Creemos que el Dios a quien nosotros le servimos puede librarnos de su mano. Y si de tu mano no nos librara, sepas, oh rey, que no nos vamos a arrodillar ante tu imagen. Y Nabucodonosor se llenó de rabia, se demudó su rostro y dijo, caliente en el horno 7 veces más. ¿Y esa de 7 veces más qué es? ¿Esa Mm. 7 veces más qué es? ¿Cómo? 2500 veces Dos más. mil quinientos veinte los ojos del Señor que recorren toda la tierra, que recorren toda la Biblia, caliente en el horno 7 veces más. Y si con estas cosas, si caminan en rebelión contra mí, no me oyeren, volveré a castigarlos 7 veces más y caliente en el horno 7 veces más. Y calentaron ese horno 7 veces más y unos hombres fuertes del reino que dice el anciano Jeff, que esos hombres fuertes del reino representan los hombres fuertes del gobierno que van a perseguir a los que guarden el sábado y no acepten la ley dominical. Esos son los que los persiguen, son los que nos van a coger como simbólicamente como para echarnos al horno, ¿no? Así es. Y cuando los ataron y todo y se acercaron a echarlos al horno, ¿qué pasó con ellos? Ellos fueron que quedaron chamuscados. Ellos se murieron y dice que cuando se dé el decreto de muerte, que nos vayan a echar mano a nosotros, entonces más bien ellos van a sentir miedo de nosotros, porque ellos están guiados por ángeles malos. Pero nosotros, ¿quién va delante de nosotros? Al frente de sus huestes Jesucristo. celestiales. Cristo Jesús. Jehová de los ejércitos, Amén. que es el mismo Cristo Jesús. Y los ángeles malos ven a Jehová de los ejércitos. ¿Y qué van a sentir? Miedo delante de nosotros, porque el Señor les rugirá desde su monte de Sión, que somos nosotros, los 144,000. Entonces, este juicio que está hablando aquí, dice el juicio ejecutivo que comienza con la ley dominical, que también está representada por la dedicación de la imagen de oro por Nabucodonosor, pero ese juicio se centra más en la liberación del pueblo de Dios, en la crisis que se desencadena en la ley dominical, porque nosotros, bueno, si nos van a echar al horno, nosotros creemos que Dios nos puede librar y si no nos va a librar, porque no nos vamos a hacer de los 144,000 y vamos a tener que morir, pues que muramos y que nos canten la victoria el día que muramos, porque morimos obedeciendo al Señor y el que pierde su vida por el Señor, la ganó.
Entonces tendremos que decir, pues, y si de tus manos no nos librara, sepas, oh rey, que no nos vamos a arrodillar a guardar el domingo. Entonces, ¿qué pasó cuando los echaron? El señor Nabucodonosor, cuando los echaron allá y se asomó a la boca del horno y dijo, ¿no echamos tres varones y atados? Sí, Y hay cuatro. sí, su majestad para siempre vive. Y le dicen, pero yo veo cuatro varones y el cuarto es como el Hijo de Dios. Cristo Jesús. Estaba ya liberándolos. Entonces dice el juicio ejecutivo que comienza en la ley dominical, que también está representada por la dedicación de la imagen de oro de Nabucodonosor, pero esa hora se centra más en la liberación del pueblo de Dios, en la crisis, porque el Señor va a estar con nosotros, que se desencadenará en la ley dominical. Él va a estar con nosotros. Amén. El Espíritu Santo derramado con poder, ocurrirán milagros y cosas porque Jehová de los ejércitos va delante de nosotros y se centra en esa liberación. Hay que pedir es que se haga eso rápido porque estamos sufriendo mucho y hay que pedirle al Señor que podamos pasar todas las pruebas que estamos pasando y que pasen Gloria a Dios. y que nos encuentre fieles, fieles y firmes a Él en todo momento, porque entonces recibiremos el sello. Y ya eso está aquí, hermanos, eso ya está aquí. Usted viera cómo lo dice este hermano Larry Lecher y los que se están reunidos allá. Me gustó mucho, yo les digo, me trasnoché toda la noche por esa reunión, pero me gustó al mismo nivel que las reuniones del anciano Jeff, porque encontré comunión completamente con ese hermano. Amén, hermano. Y en su forma de enseñar, en su escuela sabática, tiene el método de preguntar. Así que dice, Así se estudia en la escuela de los profetas. así se estudia en la escuela de los profetas. Dice, comienza con la ley dominical, que es la hora que simboliza el juicio en el libro de Daniel. Y luego dice este siguiente capítulo, esto habla de Apocalipsis, vamos a ver qué dice. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que seáis partícipes de sus pecados ni para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Recompénsenla como ella los recompensó. Y denle el doble según sus obras. En la copa que ella ha llenado, llénenle al doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por tanto, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, luto y hambre, y será completamente quemada en el fuego por el Señor Dios que la juzga, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y verán el humo que han fornicado con ella y han vivido en deleites, verán el humo de su incendio y llorarán y se lamentarán por ella y se mantendrán a distancia por temor a su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, de la ciudad poderosa, porque en una hora vendrá tu juicio. Apocalipsis 18, 4 al 10. ¿Y quién fue cuando los echaron en el horno de fuego que estuvieron dispuestos a morir por su Señor? Ellos, cuando Nabucodonosor se acercó a la boca del horno y les dijo, Sadrán, Mesad y Abednego, venid acá, y salieron y todos se reunieron a mirarlos y no tenían ni un pelo chamuscado siquiera, ni siquiera olían a humo. Y entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor en ese momento? Dios, muy verdad. Sacó una ley y dijo que el que se atreviera a proferir palabra contra el Dios de Daniel, no, el Dios de Misael, Mesad y Abednego,
de un decreto de muerte. Y ese decreto de muerte, paralelo al decreto de muerte, que cuando se acabe el tiempo de gracia, van a dar un decreto de muerte para matar a todos los que no guardemos el domingo. Pero no nos alcanzarán porque el tiempo de gracia ya se acabó y ya no es necesario que nadie muera. Así que ellos les dará miedo y nadie nos podrá tocar. Nadie, ellos tendrán miedo de nosotros. Nadie podrá tocar. Amén. Y nosotros, Acá. tal como como Misael, Mesac y Abednego se convirtieron en un estandarte para llamar a Nabucodonosor a salir de Babilonia, y muchos que se convirtieron, ellos nos paralelan, ellos nos ilustran a nosotros los que vamos a ser fieles en el nombre del Señor Jesús y con su ayuda, para llamar cuando salga la ley dominical a las ovejas que Dios tiene allá, que le está diciendo: Salgan de allá para que no sean partícipes de sus pecados y no vengan y reciban parte de sus plagas, y ellos volarán en los hombros buscando este estandarte que somos estos candidatos a 144,000, que hagamos bien nuestra prueba. Amén. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario aparte de este que yo estoy haciendo? Puede hacerlo. O si quiere, o si ve otra cosa, o puede haber algo, algún error, alguna corrección, puede hacerlo. Hermano Germán, hermana Natalia, hermano Antonio. ¿Está todo bien, hermana? Bueno, bien. Entonces vamos a... ¿Iba a decir algo, hermana Sara? Hay mucho eco. Hay mucho eco. Toca que se retiren los que están conectados. Los que tengan dos teléfonos se retiren el uno del otro. ¿Usted iba a decir algo, hermana Sobeida? No, hermana. ¿Y el hermano Germán? Hermanita, después de que termine el tiempo de gracia, ¿qué tiempo más o menos nosotros podemos obtener, hermanita, para nosotros seguir estudiando, hablando, comunicar, o sea, estar en comunicación con Dios por medio de su palabra? Porque, hermanita, no es que llega un tiempo en que nos van a quitar las Biblias y todo eso, con esas leyes que están sacando. Hay que estudiarse las Biblias y hay que aprendérselas, porque vendrá un tiempo que no nos las dejarán cuando salga ley dominical y todo eso, o simplemente que las están cambiando, que ya salen muy adulteradas y todo eso, y hay que tenerlas en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ella es la divinidad y nosotros somos la humanidad, y así es que se combina, teniéndolas en nuestro lóbulo frontal aquí y actuando como ella dice. Amén. Amén. Entonces hay que estudiarlas. Y después de que se acabe el tiempo de gracia, nosotros los que quedamos con el Señor, vamos a seguir estudiando por la eternidad, porque el conocimiento de Dios es infinito. Nunca dejaremos de estudiar. Siempre vamos a estar Amén, gloria a estudiando. Dios. Pero allá nuestro maestro será Cristo. Amén. Por Él permito que me desechen de todo mi corazón, porque a Él es el que me ha puesto para que lo lleve. Bueno, muy bien, pero yo les estaba diciendo que en la ley dominical, ellos serán levantados, los 144,000, los que hayamos hecho bien, hayamos corrido bien este tiempo de juicio de los vivos para este movimiento, que seamos sellados, dice que seremos levantados como un estandarte. ¿Y en dónde dice eso? Vamos a leerlo aquí. Isaías 11, 10 al 12, porque todo lo que se dice aquí tiene que ser probado con un escrito está. Que nosotros tenemos que estar escondidos en la palabra. Amén. Y en aquel día surgirá la raíz de Jesse, que será Mami, disculpe, díganos el Isaías 11.
Isaías 11, 10 y 12. Y en aquel día Ok. surgirá la raíz de Jesse, que alzará como pendón, que será alzada como pendón para los pueblos. Esos son Mesac, Y ¿cómo es? Abednego. Misael, Mesac Abednego. y Abednego, que son símbolos, nos prefiguran a nosotros. Será alzada como pendón para los pueblos, así como Nabucodonosor les dijo a ellos, salgan de allá, pero primero tenemos pasado por las pruebas y somos echados al horno primero, y después salgan de allá y vengan acá. Entonces, en ese momento somos alzados como pendón para los pueblos. Y a ella, a ese pendón, a esa señal, a ese estandarte, acudirán las naciones. Saldrán las ovejas que Dios tiene en otros rediles y su reposo será glorioso, porque gloriosa es Amén. la palabra de Dios. Y sucederá en aquel día, pero después que hayamos despreciado el día de las pequeñeces, hermanos, recuerden eso, cuando nos toque con Mm, poquitos, nos toque solos, como sea, porque nuestro ministerio está siendo muy atacado. Desprecien el día de las pequeñeces, porque si estamos comiendo pan, estamos comiendo palabra de Dios, estamos entendiendo, el Espíritu Santo está con nosotros, el Señor nos dice, pues desprecien el día de las pequeñeces, porque no es, como dice, porque aunque nos toque andar solos como anduvo Enoc con Dios, solo, es mejor andar solo con Dios como Enoc que con los desobedientes. Aunque nos toque andar solos como Enoc, pues es mejor andar solos con Dios que con los desobedientes, porque Dios es un ejército y por eso dice, no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y ese espíritu es la palabra de Dios hecha actos en nuestras vidas. Esa palabra de Dios, es Jesús. Y si nos toca andar solos con Dios, pues andamos solos con Dios. Amén. 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 Y en aquel día surgirá la raíz de Jesse que se alzará como pendón de los pueblos. A ella Etiqueta. acudirán las naciones y su reposo será glorioso. Y sucederá en aquel día que el Señor extenderá su mano por segunda vez para recuperar el remanente de su pueblo que quede de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Amat y de las islas del mar. Ahí, si usted cuenta, hay 10. Son 10 las tribus de Israel que se perdieron en el mundo y la Señor las recoge de todos nosotros y forma una sola nación. Y levantarán pendón a las naciones, se levantará el estandarte, los 144,000, y reunirá a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos de Judá de entre los cuatro confines de la tierra. ¿Quiénes son los desterrados de Israel, hermanos? Los que han sido borrados de la iglesia por este mensaje. Y levantará pendón a las naciones y reunirá a los desterrados de Israel y a los dispersos de Judá. Todas las hijos de Dios que Dios tiene en Babilonia, que le conviene traer a este, serán reunidos desde los cuatro confines de la tierra. ¿Y quién es la señal que los guía? ¿Ya está la señal? ¿Allá está el faro? Nosotros los que hayamos hecho bien esta prueba, los 144,000. Amén. Son las 6 de la tarde, hermanos. ¿Tienen algún comentario? Larry, estas son 9 páginas. Larry las hizo en 2 reuniones de Zoom. Así que vamos a dejar la otra para la próxima reunión. Si tienen algún comentario, Amén. algo que decir, por favor, escucho. Yo los entiendo todo muy bien. Muchas gracias, hermana. Amén. Amén. Gracias, hermana. Si me queda grabadito y me lo envía, por favor. Sí, quedó Gracias. grabado y la honra y la gloria son para el Señor. Las Amén. notas, pues ya las estaré enviando y también porque yo las ato en el video, pero muchas personas se quejan de que no les abren, entonces yo les envío las notas junto con el video. Entonces, Amén. vamos a orar. Amén, hermano.
Oremos. Bondadoso Padre en los cielos, te damos gracias por reunirnos un sábado más en esta tierra. Te damos gracias por hacernos participantes de estas maravillosas verdades para este tiempo presente, por haber hecho ese milagro en cada uno de nosotros de que estemos aquí estudiando y volviendo a las sendas antiguas. Amén. Ahora, Señor, te rogamos que en este tiempo de prueba, que no nos dejes, que nos ayudes cada día, nos enderezcas más nuestro camino delante de ti. Apodérate del barco de cada uno de nosotros aquí, del barco de nuestros hijos, y condúcenos al lugar de salud, porque nos reconocemos indefensos y venimos a ti, que eres nuestra única esperanza, y te suplicamos que conduzcan nuestra embarcación, porque hemos visto nuestro peligro y hemos visto el peligro de que podamos caer y quedar destituidos de la gracia para siempre. Y queremos que no suceda eso con nosotras, con nosotros, que tengas misericordia y que combines tu divinidad en nuestra humanidad, que hagas esa obra donde ya no haya más pecado, que nos ayudes a tener, a soportar, nos des fuerza a nosotros y a nuestros hijos para soportar, porque es verdad que la maldad está en el mundo, pero esos seres humanos que están malos, que están caminando en rebelión contigo, también son tuyos, y te pedimos que nos sostengas y no nos dejes sucumbir hasta que usted nos tenga dado soportar, que siempre se haga su voluntad, pero que quedemos, que no nos dejes pecar, que nos cojas de la mano y no nos sueltes. Amén. Hasta que recibamos el sello, hasta que hayas bendecido nuestras vidas como bendijiste la de Jacob. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, Amén, amén. muchas gracias por asistir, hermanos. Un feliz sábado de tarde. Este, Sabe tal. y antes, Gracias a Dios, hermanita, por dar esa sabiduría a usted, por amén, Y una ayudarnos. feliz hermano. semana, hermana. Gracias a Dios, sí. Voy a dejar ya de grabar.